Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy Aldo y en este espacio hablaremos un poco sobre el órgano que a mi parecer es el más importante del cuerpo humano. En este espacio buscaremos hablar de temas relacionados con el cerebro, con el sistema nervioso, con algunos elementos propios de lo que se encuentra en el sistema nervioso en general. Sin embargo, buscaremos hacerlo de manera clara, quizá con algunos ejemplos, metáforas, quizá sin entrar tanto a un proceso tan conceptual o tan teorizado. Vamos a hablar con unas ideas que permitan conocer este gran órgano, pero con algunos elementos bastante claros. Si te parece, en este primer episodio podremos conversar sobre cómo es que el cerebro aprende. Imagínate el cerebro como un enorme bosque lleno de árboles. Cada árbol es una neurona. Una neurona es la célula del sistema nervioso. Y los caminos entre ellos, entre estos árboles, son las conexiones neuronales que se forman mientras aprendemos. Cada vez que adquirimos un conocimiento o habilidad nuevo, esos caminos se refuerzan, creando auténticas autopistas de información. Algunas de las partes más importantes, por no decir todas las partes son importantes, que el cerebro considera en los procesos de aprendizaje, vamos a enunciarlos a continuación. Recuerda, a manera de ejemplos, a manera de metáforas. Por ejemplo, el córtex prefrontal es el director de la orquesta. Este se encarga de planificar, tomar decisiones y mantener la atención. Cuando estás resolviendo un problema, esta área está en pleno rendimiento. No quiere decir que las demás no. Sin embargo, hay una actividad considerable en esta área. Además, el hipocampo. Este es el archivo de los recuerdos. Es un lugar donde la información pasa de ser algo que acabas de escuchar a convertirse en un recuerdo duradero. Sin el hipocampo, aprenderíamos un poco o quizá lo olvidaríamos de manera repentina. La amígdala, imagina que es el sistema de alarma emocional. Su rol es vital, porque las emociones intensas, por ejemplo, la alegría, hacen que nuestra capacidad de aprender se potencialice. Por ejemplo, recuerda algo que te haya generado una emoción intensa. Seguro será algo agradable, quizá desagradable, pero ten seguridad que en ese momento se genera un recuerdo. Ahora, si te preguntas, cuando estoy en la escuela, procura recordar algún momento en la escuela durante un proceso de aprendizaje agradable y uno desagradable. Si te das cuenta, están ahí, están almacenados. Se generan experiencias emocionalmente significativas. Me gustaría compartirte algunas ideas de un científico. Él es David Bueno. Afirma y considera que las emociones son el pegamento del aprendizaje. Solamente que yo lo agregaría de manera formal. Hay que recordar que el aprendizaje es un proceso y que se da en nuestro cuerpo de manera natural, pero que también cuando hablamos de un aprendizaje formal o situado, tiene ciertas características. Entonces, David Bueno nos habla de estas características en que las emociones son vitales para un proceso de aprendizaje. Y es que cuando aprendemos algo con entusiasmo, nuestro cerebro lo interpreta como algo importante, refuerza esas conexiones neuronales. De ahí una idea, también de David Bueno, en donde sugiere que sin emoción no hay aprendizaje. Recuerda, este es un ejercicio metafórico. Claro que se puede dar un aprendizaje. Sin embargo, cuando hay una carga afectiva con esos elementos emocionales, es probable que estos recuerdos tengan mayor significancia en nuestros procesos. Ahora, hablando de estos procesos, aprender es un proceso dinámico que involucra al menos 3 pasos principales. La adquisición de información. Vamos a verlo así en este primer momento, y esto ocurre cuando te expones a algo nuevo. Por ejemplo, leer un libro, quizá escuchar un podcast como este.
Un segundo momento es la consolidación. Es cuando el cerebro organiza y almacena esa información. Este paso es crítico. Ocurre principalmente durante el periodo de sueño. Interesante, ¿no? Más adelante hablaremos sobre algunas características del sueño y qué ocurre en el cerebro. Y la recuperación, como tercer punto básico, es la capacidad de acceder a lo aprendido. Cuanto más practicas, más fácil es recordar, y si va en afecciones afectivas agradables, mejor aún. Hay un teórico que se llama Edward Thorndike y nos habla de la ley de la repetición. Si te interesa, quizá te resulte interesante revisarlo. David Bueno, también, explica que el aprendizaje es un acto de cambio constante en el cerebro, lo que significa que cuando aprendemos, nuestras neuronas literalmente se reconfiguran. Es como si el bosque neuronal del que habíamos hablado hace algunos instantes estuviera en una eterna remodelación. Estos caminos, estas rutas, estas conexiones neuronales están en un constante cambio y en un procesamiento de información vertiginoso. Ahora hablemos de manera metafórica, reitero, entre mi amigo el cerebro y lo que ocurre en el aprendizaje. Si tuviera que utilizar una metáfora, diría que aprender es como esculpir una obra majestuosa. Cada vez que repites algo, el cerebro talla esa información en sus estructuras, como un escultor da forma a una figura de mármol. ¿Te imaginas? Cada vez se va puliendo más. Otra imagen poderosa es la de quizá un jardín. Al aprender, estamos plantando semillas. Algunas crecerán rápidamente si las regamos, viéndolo como práctica, mientras que otras necesitarán tiempo y cuidados para consolidar el crecimiento de este. Es decir, algunos elementos del aprendizaje sucederán de manera más rápida y algunos otros requerirán de mayor persistencia y constancia. ¿Qué podemos hacer para afianzar estos procesos de aprendizaje? Estos son algunos tips. Considera dormir bien, estar atentos a las emociones del cómo te sientes y sobre todo algo muy interesante, practicar y repetir desde distintos posicionamientos lo que desees aprender. Y recuerda, aprender no solo es un acto académico, es una experiencia que transforma nuestro cerebro y nuestra vida. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda que estás fortaleciendo esas autopistas neuronales y que cada esfuerzo cuenta para sembrar nuevas experiencias. Y que cada semilla crece y se desarrolla de manera distinta. Agradezco mucho que estuvieras escuchando estos minutos. Gracias por acompañarme en este viaje por el cerebro, de manera metafórica y con ejemplos bastante básicos, pero recuerda que es un ejercicio introductorio. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que mientras más cultives tus conocimientos, mayores resultados podrás obtener. Hasta pronto, que estés muy bien y nos vemos en el próximo episodio.